Pues Lacor Formación es una de las 7 divisiones de Grupo Lacor, es la división que gestiona la formación, tanto para el grupo como para los clientes habituales que nosotros tenemos, como para particulares que vienen a demandar una formación específica, sobre todo una formación industrial, que es lo que hacemos nosotros ahí en nuestro centro de Utebo. Pues los perfiles que suelen venir es personal industrial, personal orientado a la logística, al mundo productivo, a las cadenas de montaje, a la fabricación, al mantenimiento industrial, un poquito el personal que quiere aumentar sus capacidades formativas para ampliar un poco el abanico profesional que tiene luego para trabajar. La demanda que solemos tener, pues el 50% más o menos de las personas que nos demandan formaciones en el área de logística. Aparte de que Aragón está posicionada aquí como un factor fundamental logístico, la logística es lo que la gente más ve la posibilidad de trabajar y lo que quiere formarse para tener esa capacidad mínima para entrar a trabajar. También la parte de soldadura y mantenimiento es el resto que completamos nuestra oferta académica. Poco formación a todos los niveles. Ya no es formación estándar, es una formación a medida de cada una de las personas que vienen por el centro de formación. El nivel de empleabilidad un poco en función de las áreas, sobre todo que nos demandan. En logística es algo menor porque es muchísima más las personas que nos lo demandan, con lo cual, pues bueno, estamos hablando que en torno a un 30 o un 40% puede tener esa oportunidad posterior. En cambio, en el área de soldadura es casi el 100%. Hay una demanda ahora tremenda en las empresas que no consiguen cubrir sus puestos de trabajo y realmente todas las personas que tienen un mínimo de capacidad, por lo menos una prueba práctica la van a pasar en las empresas. El área de mantenimiento también, hablamos en torno al 60-70% de las personas tienen una oportunidad para poder desarrollar su actividad laboral en las empresas. Sí, hay un nivel de cualificación ya importante, lo que pasa que cada vez más las empresas son más exigentes, tanto por sus requisitos legales como por su flexibilidad que necesitan. Entonces ya no vale solo con cubrir una parte mínima de formación estándar en carretillas o en manejo de cargas, sino que te piden tener algo más, tener una adecuación a una normativa europea o tener una gestión de almacenes o algún conocimiento técnico mayor que te aporte un poco de valor añadido para diferenciarte también del resto. Bueno, pues nosotros en el centro de formación en este año 2017 han podido pasar unos 2.000 alumnos. De los 2.000 alumnos, pues bueno, hablamos que en torno al 50% por lo menos han tenido una oportunidad de tener un acceso a una empresa. Luego ya han conseguido sus puestos, han quedado en las pruebas o han tenido un trabajo posterior, pero estamos hablando en torno a que de 1.000 personas podemos estar manejando actualmente para mover en el entorno laboral aragonés.